Hola, ¿cómo andan? Espero que estén todos bien. Nuevamente estamos con las reseñas de películas, así que en esta oportunidad les traigo Pir el Afortunado. Es una película hecha por el director danés Billy August, que seguramente lo van a recordar por la película La Casa de los Espíritus, una película ya hecha hace bastantes años. Y esta película trata de un joven llamado Pir Sidenius, que ya empieza la película con un debate, un desvincularse con la familia muy cristiana para irse a la ciudad de Copenhague a estudiar ingeniería y hacer todos sus proyectos que tenía en mente. En el desarrollo de la película vamos a ir viendo que Pierre trata de encontrar personas que inviertan en su proyecto, que es un proyecto para poder aprovechar la energía de la naturaleza y poder mejorar la industria de la ciudad. Y en ese proceso se encuentra con inversores y de paso conoce a un nuevo amor llamado Jacobe, y ambos empiezan a armar una historia de amor en paralelo. La cuestión es que en principio parece que es una historia muy clásica y común, que se trata de alguien que quiere buscar cumplir sus sueños y de paso se me echa una historia de amor, ¿no? Pero la realidad es que toma un giro totalmente contrario a lo que uno espera de la película, pero no por ser algo muy chocante, sino porque cada vez se va empezando a complejizar la trama y empieza a puntuar sobre otros temas muy interesantes. Ya de por sí hay una crítica que le hicieron a la película, que es el tema de la duración. Es una película que dura 2 horas y 42 minutos, por lo cual hace que uno reconsidere si va a verla o no. Hay personas que le vieron en partes, otros que le vieron todos, pero lo que sí se encuentra el punto común que nadie dejó de la película. Bueno, en esta historia yo la recomiendo por varios motivos, pero puntualmente la destaco porque me encantó cómo trae la cuestión de cómo podemos lidiar con nuestros demonios, por así decirlo. No en el sentido simbólico, sino en el sentido emocional, ¿no? En esta película vemos, como dije, en una primera parte se trata sobre esa historia típica, ¿no? Que ya nos vamos haciendo la idea de que va a ser una persona que va a tratar de conseguir sus sueños, va a encontrar conflictos para superarlos y de paso hay una historia de amor. Pero en realidad lo que después vamos a ver en la segunda parte, que no voy a entrar en detalles para no spoilear, es justamente que lo que el protagonista, Pierre, va encontrando que no necesariamente el éxito está en ese objetivo de querer saber qué quiere hacer de su vida, ¿no? Porque vamos encontrando que la persona va encontrando con una herencia, que es la herencia personal de la familia, una familia totalmente cristiana, muy ortodoxa, que estaba en contra de que él estudiara ingeniería. Entonces, si ya de por sí tiene que hacer un quiebre con esa herencia familiar, también tiene que lidiar con otro tipo de herencia, que es la herencia social, porque en la película vamos viendo que él sale de la, mejor dicho, se emancipa de la pobreza para poder alcanzar ese éxito que busca, ¿no? El éxito profesional y entrar en la elite. eh, También hay otras dificultades, que no es tan sencillo poder desvincular de todo lo que uno no quiere y ya adentrarse a lo que uno espera, a lo que uno busca. Eh, Acá lo que me encantó del director, que marcó en todo su trabajo, son dos cosas que me parece importante ver en la película. Por un lado son los personajes secundarios,
que no quedan en un segundo plano, sino que ayudan justamente a tratar de entender qué es lo que le va pasando a Peer en el desarrollo de todo este proceso, ¿no? De salir de su ámbito conocido a la búsqueda del éxito y después ver qué pasa a medida que se acerca a ese punto. Entonces me encantó cómo hizo el director que los personajes secundarios, sea Jacobe, la mujer y también con los suegros, los familiares de otros familiares, los inversores, todas esas personas que de alguna manera en esa cercanía aportan una mirada más profunda de lo que le va pasando a este ingeniero, como por ejemplo cuando tiene que lidiar con su testarudez de que yo lo voy a conseguir de esta manera, no importa el cómo, no me importa la cordialidad, no importa si me decís, no, mira, no se puede o hay que esperar, yo lo voy y lo hago igual, que esa es la manera que tiene pensar de Peer. Pero gracias a estos personajes secundarios te vas dando cuenta que no se trata solamente de ser terco, se trata de que hay una intensidad y una necesidad en querer encontrar la identidad. Porque esto es lo que vamos encontrando. ¿Cómo podemos encontrar nuestra identidad cuando tenemos que negar o desligarnos de donde vinimos? De esa herencia que estamos llevando en el día a día. Entonces, todas esas cuestiones lo da gracias a, más allá del personaje principal, a los secundarios. Y otra cosa que yo destaco del director que me gustó es el no tener que explicar todo. Es decir, muchas veces en las películas pasa que cuando muestran a los personajes que están pensando, un recurso que se utiliza es agarrar otro personaje y preguntarle, che, ¿qué te pasa? ¿Qué estás pensando? Y de esa manera la persona cuenta todo lo que piensa. Pero en este caso lo que el director hizo muy bien es mostrar, por ejemplo, que las expresiones del personaje Peer y a su vez muestra otras escenas que están pasando en el mismo momento en cómo se da la relación con los demás. Y en esa relación, en esos silencios, en esas miradas, ya te da a entender sin tener que pensar o hacer o tratar de buscar un mensaje subliminal, porque no es subliminal, está ahí dado, solo que no es necesario tener que ponerlo en palabras. Y eso es lo que me encanta, porque puede ahondar más allá de lo que uno dice. Porque no es solamente ir y decir, uy, bueno, se me complica ver qué hago con mis proyectos, qué hago con tener que formar una familia, que por un lado quiero, pero por otro lado no quiero. No, hay cuestiones que tienen una carga que es muy, sería un reduccionismo ponerlo en palabras. Y solamente decir qué es lo que me pasa. Entonces, esas dos cuestiones, ¿no? De los personajes secundarios que cobran una importancia dentro de la película y por otro lado las imágenes, los tiempos, por eso también tiene su duración la película porque tampoco no se puede ir a la profundidad y a la complejidad poniendo estímulos todo el tiempo. No es una película lenta, pero tampoco es una película tan dinámica que te hace estar con todos los estímulos al mismo tiempo. Entonces por eso es importante que es algo muy bien que hizo el director con que jugar con los tiempos del silencio, los tiempos de las miradas, los tiempos de los objetos. Hay momentos que hay objetos que cobran un significado. Bueno, toda esta cuestión simbólica está muy bien hecha en la película y la verdad que expresa muy bien esta perturbación que muchas veces uno siente cuando tiene que ver qué hacer de la vida y qué hacer con lo que uno tiene, con lo que uno recibe, con lo que uno ya está ahí en determinado lugar, una determinada
historia en una determinada clase social. ¿Qué hacer con todo eso? Y bueno, como para ir a una cuestión más puntual que algunas de las reseñas no lo incluyeron, que es el tema de la cultura danesa. No hay que entender la cultura danesa para entender la película, pero sí que hay que señalar que la cultura danesa, yo por ejemplo cuando vi la película, ya me remitió al filósofo Kierkegaard, que es un filósofo danés de mediados del siglo XIX, que se lo considera el precursor de la filosofía existencialista. Y bueno, y tiene un parecido, es muy... Eso, o sea, se nota demasiado el parecido que tiene con el personaje porque justamente a Kirk le pasaba esto, que tenía una relación muy intensa con el padre, donde le marcaba mucho el cristianismo y le remarcaba mucho la obligación, el deber de tomá, esto es lo que, este es mi legado, ahora vos tenés que cumplir. Y eso es lo que le va pasando también al personaje y por eso tiene mucha similitud con la época que pasaba ahí en Dinamarca. Eh, bueno, como para terminar un poco, quisiera remarcar dos puntos importantes de la película, porque uno diría, bueno, ¿y para qué me sirve ver la película? Porque yo no sé si quiero ver una historia que tiene que ver con mediados del siglo XIX, que tenga que ver un poco con la religión, que tenga que ver con el matrimonio, que tenga que ver con las clases sociales, con con el éxito. Bueno, yo para eso remarco dos puntos. Por un lado, el punto es la dinámica de la construcción y la deconstrucción. ¿Esto qué quiere decir? Es que habla de que no solamente la vida se trata de hablar de esas personas, ¿no? Porque justamente la película se llama Pedro el Afortunado o Pir el Afortunado, que su traducción, que en el texto original era Lucky Pir, que Lucky para el danés es suerte como felicidad, tiene esos dos significados, que muchas veces se considera a esas personas cuando ya saben qué hacer de su vida, por ejemplo, cuando dice, ay, yo ya quiero ser médico, y muchas personas dicen, ay, que envidia, ojalá quisiera tener esa claridad que tiene esa persona, ya sabe qué hacer de su vida, cómo lo quiere hacer, y va a eso. Y no considera que ya es el éxito ahí, ¿no? Que está ahí en la felicidad. Y que el punto es conseguir una profesión, más o menos dar una clase social donde no tengas que estar pendiente de las necesidades básicas y ya está, es como el objetivo general. Y justamente esta película trata de eso, de que no vayamos solamente a esas cuestiones generales de lo que es la vida, sino que también tratemos de agarrarlo y de construirlo. Es decir, bueno, quiero desarmar esto. ¿Es realmente así como las cosas son? ¿O hay algo más? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo construir? ¿Qué puedo desarmar? ¿Sí o sí tengo que ser como considero que soy? ¿O puedo hacer otras cosas? Y después otro punto que destaco mucho es el tema de la herencia. No solamente el tema de la herencia familiar, sino de la herencia social. Que esto quiere decir el lugar que nos ponen los demás, ¿no? Que justamente pasa en la película, al principio a Piel le dicen, vas a ser muy exitoso porque las ideas, los proyectos que tenés de la ingeniería están buenísimos, va a ayudar mucho a la ciudad. Y esto ya es un lugar que te ponen, que en este caso que le ponen a Pir de, bueno, estás encaminado. Pero ahí resulta el conflicto. O sea, alcanza con tener el camino iluminado y ya arreglado con la total seguridad de que vas a estar bien eligiendo ese camino o no. O falta algo más. Necesito otras cosas
para poder romper con esa herencia, romper con ese lugar que los demás te quieren poner, porque consideran que ese es el lugar de la felicidad. Entonces, esos son los dos puntos que destaco de esta película, que están muy buenos. Y de hecho hay dos frases que me encantaron, como para dejar a reflexión. Por un lado es, bueno, que lo dice Jacob, es: quiero construir un lugar que rompa con esa herencia familiar. Que tiene que ver obviamente con esa herencia familiar, esa herencia social, ¿no? ¿Qué hacer con los que nos traen? Y después, la otra frase, que para mí me parece que es como la columna vertebral de la película, es que Pierre en un momento dice: cuando me encuentro a mí mismo, Dios termina siendo superfluo. Esto, si bien está un poco conectado con la religión, no lo tomemos solamente, bueno, es una crítica a la religión. No, porque consideremos que también Dios es considerado todo. Entonces, eso me parece importante destacar, que cuando nosotros nos encontramos con nosotros mismos, todo termina siendo superfluo, es decir, algo que no tiene relevancia. Cuando te encontrás con vos mismo, cuando te mirás a vos mismo y te das cuenta que estás en la nada, que estás ante una página en blanco para construir muchas cosas, pero todavía no sabes qué, lo que es la carrera, la profesión, la sociedad, el dinero, todo eso ya queda en un segundo plano. Y toma relevancia una jerarquía que es qué es lo que vas a hacer vos con esta vida. Entonces, eso me parece fundamental, que sería la esencia de lo que es de la película, que es que no necesariamente encontrarse con uno mismo tiene que ver con alcanzar el éxito. Es más, de hecho, esta película lo que trata es que el éxito no es algo que está ahí fuera, que uno puede ir probarlo físicamente, sino que el éxito está más en encontrarse a uno mismo. Independientemente si seas rico o pobre, o si tengas un camino ya armado, si ya tengas un matrimonio arreglado, si ya tengas una religión o no. Independientemente de todo eso, el encontrarse a sí mismo, porque puedes ser consciente de quién sos y qué vas a hacer de tu vida, hace que el éxito pueda emanar de toda esa creatividad. Bueno, entonces lo dejo con esta reflexión y nos vemos en la próxima reseña.